Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto poder estar en esta mañana juntos para compartir nuestro tiempo devocional, que siempre es maravilloso poder abrir la Escritura y escuchar la voz de Dios aconsejándonos y guiándonos, que tanto lo necesitamos en nuestra vida, ¿no? Que la voz de Dios vaya provocando lo que ella dice que puede provocar en nuestras vidas. Enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Todo eso lo necesitamos y lo encontramos acá en la palabra de Dios. Estamos haciendo nuestro devocional en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica y estamos allí en el capítulo 2. Hoy nos toca pues desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Y en la porción de hoy vamos a ver dos grupos de personas. ¿Okay? Dos grupos de personas. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de con qué grupo nos estamos identificando. Por esa razón, qué importante la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Vamos allí rápidamente a hacer la lectura de hoy. Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hasta aquí la lectura para el devocional de hoy. Aquí pudimos ver, ¿no? Hay un grupo de personas que se convirtieron en una terrible amenaza para el pueblo de Dios, para el siervo de Dios, para el avance del Evangelio. Entonces, fueron una amenaza, comenzaron a perseguir. Dice el apóstol Pablo que la iglesia allí en Jerusalén, en Judea, estaba siendo perseguida por la gente de su propia nación, por los suyos. O sea, no cada judío, pero sí los líderes religiosos y los gobernantes allí judíos, queriendo motivar allí, provocando un rechazo hacia los judíos cristianos. Y ahora lo mismo están experimentando también acá en Tesalónica. Los creyentes allí en la iglesia de Tesalónica estaban también experimentando ahora persecución de su propia gente. Entonces, vinieron a parecerse en este sentido, dice el apóstol Pablo, a tener que enfrentar la oposición. Sin embargo, mi amado hermano, es maravilloso pensar en que la palabra de Dios, que fue la que trajo salvación allí a la gente en Tesalónica, fue la misma palabra la que trajo sustento a sus vidas, o sea, trajo firmeza. Era la palabra de Dios la que estaba firmando sus corazones en medio de la tribulación. Yo no sé si usted está pasando por alguna tribulación, persecución, necesidad. Yo no sé, mi amado hermano, pero Dios lo sabe. ¿Y sabe qué? Nos ha dejado su palabra. Me la dejó a mí, se la dejó a usted. ¿Para qué? Para que ella sea la que le sustente, la que lo afirme en el tiempo que le toque vivir, mi amado hermano. Entonces acá vemos, hay este grupo de personas, ¿no? Los unos eran los perseguidores y los otros eran los perseguidos. Pero mientras los unos representaban amenaza, los otros, dice el apóstol Pablo, que representaban alegría para el corazón del apóstol Pablo, porque él llegó allí y como el sembrador salió a sembrar, y resulta que esta tierra fue buena. ¿Recuerda usted los 4 tipos de terrenos? Los del junto del camino, cuando el Señor Jesucristo explicó la parábola del sembrador, ¿no? Estaban los del junto del camino, esos que eran duros, que rechazaron
la semilla de la palabra. Pero también estaban los de las piedras, ¿no? Las piedras allí que estaban con una capa muy fina de tierra, entonces la semilla, la raíz, produjo raíz y la raíz no pudo penetrar mucho porque se encontró con las piedras. Y también pasó lo mismo con la de los afanes, ¿no? La de los espinos que eran los de los afanes. Entonces, ¿qué pasaba en este tipo de terrenos? Que la semilla estuvo por muy poco tiempo, germinó y después la desecharon. El terreno de las piedras, cuando vino la persecución, dijeron, hasta acá nomás, no, yo no sigo con esto, abandonaron la fe que habían dicho abrazar. Sin embargo, acá, en esta iglesia, en Tesalónica, en medio de la tribulación, el apóstol Pablo dice, ustedes están firmes y eso nos da alegría. Ustedes son nuestra corona, nuestro gozo, nuestra alegría al ver cómo la palabra de Dios llegó. Y a pesar de la tribulación, no solamente la palabra de Dios les trajo salvación, sino que les ha traído sustento, seguridad, firmeza para seguir avanzando. Pero la lectura, aquí vimos, ¿no?, que no solamente estaban los perseguidores, los perseguidos, los que representaban amenazas, los que representaban alegría, pero también estaban los que se oponían al avance del Evangelio. Y nosotros podemos también, de alguna manera, provocar una oposición. Cuando nosotros, siendo que somos parte de la iglesia del Señor, cuando nosotros somos de oposición, de estorbo al avance de la obra de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando usted, querido hermano, como cabeza de hogar, como hombre de familia, o quizás usted, hermana, está allí al frente de su casa, está avanzando allí con sus hijos. Cuando usted, hermano, que trabaja allí en algún lugar y la gente sabe que usted es cristiano, o cuando yo, como pastor o como una figura allí en la iglesia, quizás de liderazgo, tomamos decisiones egoístas, mezquinas, donde no nos interesan los demás y donde nuestras actitudes van provocando rechazo, van provocando apatía, van provocando diserción de las personas que quieren acercarse a Dios, entonces estamos siendo de oposición. Cuando tenemos una conducta contraria a los principios divinos, cuando las intenciones de nuestro corazón no son reales, no son transparentes, y entonces maquillamos nuestras acciones con aparente piedad, pero lo único que andamos buscando, persiguiendo, es un beneficio personal y no nos interesan los demás. Entonces, somos de oposición y la gente no puede llegar y no quieren llegar y sienten rechazo hacia la fe que nosotros decimos tener. Entonces debemos tener cuidado, porque acá nos encontramos este grupo de personas que representaban una oposición al avance del Evangelio. Pero debemos ser como este otro grupo de personas que eran una oportunidad. Este otro grupo de personas que habían recibido la palabra de Dios y que vivían por la palabra, ahora ellos en cambio representaban una oportunidad para llevar gloria al nombre de Dios, una oportunidad para que el Evangelio siga corriendo, siga fluyendo, siga avanzando. Entonces, cuidado, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Somos de los perseguidores? ¿O nos persiguen por nuestra fe? ¿Somos de los que representan una amenaza o de los que traen alegría? ¿Somos de los que nos oponemos o de los que somos una oportunidad? Porque déjeme decirle una cosa, el mayor interesado en oponerse al avance del Evangelio es Satanás. Si usted pasó por allí por la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, por ejemplo, en el versículo 12, el apóstol Pablo, usted lo recordará si pasó por ese versículo, el apóstol Pablo allí va a decir, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, gobernadores de las tinieblas, ¿no? Hay un opositor, hay un enemigo que se opone al avance del Evangelio. Entonces debemos tener cuidado de no asociarnos con Satanás y ser de oposición. Cuidemos nuestra conducta, nuestras decisiones, por qué decidimos, por qué hacemos lo que hacemos, nuestras reacciones, porque podemos llegar a terminar asociarnos con Satanás y ser de oposición a la obra
de Dios. Es maravilloso cuando un hijo de Dios está en el centro de la voluntad de Dios, la palabra de Dios va a ser ese sustento que le va a permitir avanzar, aun cuando Satanás se oponga. Y también es maravilloso que el Espíritu Santo también se opone. Recordará usted que allí en Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo estaba queriendo ir a predicar en Asia, y el Espíritu Santo se le opone, dice. El Espíritu Santo se le opuso y no lo dejó ir para allá. Y el versículo siguiente dice, el 7, ¿no? Dice que quiso ir a Bitinia y nuevamente el Espíritu Santo se le opuso. Qué maravilloso, porque esa es también la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando una persona quiere vivir en el centro de la voluntad de Dios y de pronto comienza a tomar decisiones que son diferentes a las que Dios quiere que sigamos, el Espíritu Santo se opone, porque Él, tal como dice la Escritura, endereza nuestras veredas. Él endereza nuestros pasos. Qué maravilloso, ¿no? Por un lado, que se nos oponga el Espíritu Santo cuando nos estamos queriendo equivocar. Pero por otro lado, cuando es Satanás el que se nos quiere oponer, tenemos a la palabra profética más segura que nos ayuda a avanzar a pesar de la oposición. Ahora me encanta, ¿sabe qué? Que cuando Satanás se opone, siempre, siempre, siempre Dios puede usar esa oposición para voltearla en una gran bendición. Así es que si en algún momento usted está experimentando oposición de parte de Satanás, no se preocupe. Confíe en Dios, manténgase en el centro de la voluntad de Dios, porque Dios puede convertir esa oposición en una gran oportunidad. Eso es lo que pasó aquí en este preciso momento. Satanás se le estaba oponiendo al apóstol Pablo a llegar allí a Tesalónica a visitar de vuelta a sus amados hermanos que eran el gozo y corona, la alegría de él. ¿Y sabe qué pasó? Producto de esa oposición, hoy, después de muchos siglos, tenemos esta maravillosa carta que fue escrita producto de esa oposición. Y esta carta ha sido de bendición para muchísimos cristianos en el mundo entero a lo largo de estos siglos. Y hoy sigue siendo de bendición para nosotros. ¿Producto de qué? De que Satanás se le opuso. Y entonces surgió esta carta. ¡Qué maravilloso! Dios siempre puede convertir esas oposiciones en oportunidades, amado hermano. Así que no nos desanimemos, sigamos confiando en el Señor. Pero ¿sabe qué? Este grupo de los que son los perseguidores, de los que representan amenaza, de los que van oponiéndose, un día, cuando Cristo regrese, van a experimentar confusión o vergüenza. Pero los otros van a experimentar confianza. Eso es lo que dice allí el apóstol Pablo, lo leímos, ¿no? Dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona que me glorie? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cristo va a volver, Cristo va a regresar. Es maravillosa esa palabra, su venida, ¿no? Porque habla de la aparición gloriosa del Señor Jesucristo. Pero esta palabra venida o parucía no habla de un momento nada más, sino que habla de un evento permanente, que Cristo va a venir y se va a quedar al lado con nosotros y va a cumplirse allí las profecías acerca del Rey, del reino, del Mesías prometido. Qué maravilloso. Pero cuando Cristo venga, Daniel también lo dijo, ¿no? Algunos resucitarán para vergüenza y confusión perpetua y otros resucitarán para vida eterna. Entonces, ¿en qué grupo queremos estar? Mi amado hermano, yo espero que este tiempo le ayude a usted a reflexionar y a tomar la decisión de cuidarse a sí mismo para no resultar ser un perseguidor o uno que va representando amenaza o que se opone y estorba a la obra de Dios y que después va a tener que sufrir vergüenza, confusión, sino que usted pueda ir chequeando y tomando decisiones, ajustando donde tenga que ajustar, para que entonces podamos ser ese grupo de personas que aunque estén perseguidas en alguna ocasión, en algún momento, por la palabra de Dios estén afirmadas. Que aunque estén perseguidas puedan traer alegría, que aunque estén perseguidas o estén pasando o sufriendo oposición o tribulación, sean de una oportunidad para dar gloria a Dios y que el Evangelio avance.
mi amado hermano. Y que un día cuando estemos delante de Cristo podamos sentir confianza. Acá está, Señor, las almas a las que hemos predicado, las almas de las personas que acercamos a ti porque decidimos vivir un testimonio correcto que te honró, mi amado hermano. ¿Ok? Entonces, le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.